Si no, pues se nos pierde. Ahí está. Dijimos. Ah, está Rita. Vamos a tratar de analizar lo que nosotros llamamos estado, ¿sí? A veces nosotros tenemos una idea, a veces cuando escribimos, vemos escrito en un texto la palabra estado, pero como en mayúscula, como si fuera un sustantivo, ¿sí? Hace referencia, hola, a una especie de, digamos, idea o concepto que tenemos acerca de una institución, ¿sí? O sea, nosotros ubicamos la idea del Estado dentro del concepto de institución. Hay una institución a la cual nosotros llamamos Estado. Esta institución a la cual nosotros llamamos Estado es una institución difícil de definir y que además tiene un inconveniente que, según en la época histórica o en el lugar en donde nosotros nos situemos, puede tener distinta característica, pueden tener distintas formas, ¿sí? Muchas veces tenemos la tentación de creer que el Estado siempre estuvo ahí, cuando en realidad el Estado es una construcción que se fue dando a lo largo de la historia. ¿Nosotros qué llamamos Estado? Básicamente pensamos en el Estado como un conjunto de poderes con un fin determinado, con objetivos, ¿sí? Y que están relacionados además con algo que nosotros sentimos de lo colectivo, que formamos parte, ¿sí? Por decirlo así, cuando nosotros hablamos de Estado en mayúscula, nosotros decimos que en este momento nosotros estamos dentro de un Estado, o vivimos en un Estado. Si nosotros pensamos en que el Estado nos engloba o estamos viviendo dentro de un Estado, hasta le podemos dar nombre. ¿Qué nombre le daríamos a nuestro Estado? Al que pertenecemos. Estamos hablando de definir el Estado. Estamos dando de pensar en el Estado nuestro para tratar de entender lo que significa. O sea, ¿cómo se llama nuestro Estado? ¿Qué nombre le damos? Nosotros vivimos en Argentina. Y ese es el nombre de nuestro Estado. Estado argentino. Estado argentino, ¿sí? Rita nació en otro estado. ¿En qué estado nació? Estado de Italia, italiano. En Italia, ¿sí? Ustedes saben, esto es curioso. Si yo les pregunto cuándo se crearon esos estados, o cuándo nacieron esos estados, ¿cuál les parece que es el estado más antiguo de los dos? ¿Argentina? ¿No era en el Imperio Romano que empezaron con la ley? Italia. ¿Les parece Italia? Yo Bien. sé que erano molto per il cattolicesimo e empezaron con la ley y todo eso, pero no sé bien, no estoy tan segura que sea el punto de inicio. Y te voy a hacer una trampa, Rita. ¿Quién es el patriota italiano más reconocido? Te doy una pista. De nombre Giuseppe. De nombre de pila Giuseppe. ¿Qué? Giuseppe Garibaldi. Ah, Giuseppe. Ah, ok, Giuseppe Garibaldi. Muy bien. Sí, Es como el perché padre fue de quello che uniò l'Italia. como el padre de la patria italiana, ¿o no? Sì, però no, è arrivato dopo. È arrivato a unire l'Italia, non è che ha creato Está bien. gli Stati Uniti. Pero antes de Garibaldi existía el Principado de Venecia, existía Florencia, existía Milán, existían los estados pontificios con Roma, existía el reino de Nápoles. Esatto.
no Italia. No, Garibaldi unió l'Italia, fue el Garibaldi, símbolo de lo que unió l'Italia. está bien. Ahí viene la parte interesante. Italia es Italia como la conocemos y se constituyó como Estado a partir del trabajo de Garibaldi. Unificó Italia, es cierto. Claro que los italianos son mucho más antiguos que los argentinos. De hecho, el 60-70% de los argentinos descendemos de italianos, pero de alguna manera el Imperio Romano, que hoy Roma forma parte del Estado italiano, es muy antiguo, es milenario. Pero Italia como Estado, como organización e institución, es más nueva que Argentina. Argentina como institución aparece con la Declaración de Independencia de 1816. Se constituye en 1853. ¿Sí? La creación del Estado italiano, la unificación es posterior. ¿Se entiende cuál es la capciosa de mi pregunta? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque para nosotros entender lo que nosotros llamamos Estado y diferenciarlo de lo que es nuestra patria, porque claro, para alguien que vivió a principios del siglo XIX, se sentía italiano antes de que existía una Italia unificada. ¿Tá? Eso es la patria, o eso en todo caso es el concepto nacional o nación. Pero el Estado como organización sí, es algo que se crea y es un artificio institucional. ¿Tá? Cuando se emiten pasaportes, moneda, cuando se establecen los documentos públicos del Estado, la capital de gobierno, es cuando se crea la institución llamada Estado, que es lo que a nosotros nos interesa. Para que el Estado sea Estado, voy a compartir la pantalla, en realidad voy a compartir la pantalla, la pizarra. Nosotros tenemos que pensar que el Estado tiene tres elementos. ¿Sí? Ustedes están viendo el Estado. Y hay tres elementos que nosotros tenemos que tener siempre presentes, sin los cuales sería difícil hablar de Estado. Sería incomprensible hablar de Estado. Un primer elemento es el elemento territorio. ¿Sí? El territorio es una referencia geográfica. Territorio es el lugar donde está el Estado. Como decía Rita, sí, Italia se unificó en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Eran territorios dispersos y se volvió un solo territorio. Y se establecieron los límites. En realidad, los límites de Italia quedan definitivamente establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando se terminan los últimos diferendos limítrofes de Italia. ¿Sí? Y se... Trieste. Claro. Faltaban los últimos pequeños lugares de reclamo de Italia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se originó para Italia a partir de una disputa también del Fiume, que es un territorio cerca de Croacia. ¿Sí? Muy bien. Ese es el territorio. La bota italiana es el territorio del Estado italiano. Entonces, cuando ustedes estudian dónde está Italia, les muestran un mapa del mundo, un mapa político, y ese mapa político delimita el territorio italiano. El territorio argentino se formó en el siglo XIX en forma más lenta, porque nosotros partimos del Virreinato de Río de la Plata, heredamos el territorio del Virreinato de Río de la Plata, pero había otro territorio que no estaba dentro del virreinato, que fue conquistado a los pueblos originarios, que es el sur, la Patagonia, y en el norte la zona del Gran Chaco. ¿Sí? Esa zona se completó después, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, terminó de complementarlo el territorio del Estado. Y podríamos decir que todavía tenemos un diferendo de límites con el tema de Malvinas, pero fuera de eso,
más o menos tenemos una idea de cuál es el territorio en donde está el Estado de Argentina. ¿Se entiende hasta ahí, no? Lo que es el territorio del Estado. Sí. El segundo componente necesario para considerar que un Estado es la población o pueblo. ¿Sí? Nosotros pensamos que un territorio, una simple ubicación geográfica no hace un Estado. Tenemos que pensar que ese Estado se vincula necesariamente con un conjunto de personas que no están aisladas, que están vinculadas y que tienen vínculos fuertes, que podríamos identificar con vínculos nacionales o el concepto de nación. Esos vínculos están dados por diversos elementos. El idioma, por ejemplo. En una determinada población normalmente se comparte, no es necesario, pero se comparte un mismo idioma. Claro, uno puede decir en Argentina se habla el quechua, el guaraní, se habla el aymara, pero hay un idioma que es el idioma oficial, que es el idioma castellano, ¿sí? De un territorio de la antigua España, que era el castellano, Castilla, ¿sí? Eso lo habla casi toda la población argentina, ¿tá? O sea que eso es un componente que nos identifica. Si ustedes escuchan en cualquier lugar del mundo hablar un argentino, necesariamente van a estar escuchándolo hablar en castellano, ¿sí? Y eso nos identifica como población. Después hay una historia común. Hay algo que nosotros hemos vivido como historia y que hemos representado a lo largo de toda nuestra vida con símbolos históricos. Por ejemplo, estamos en la Semana de Mayo, usamos una escarapela, que es un símbolo nuestro, heredado de la Revolución Francesa, y vamos a festejar el 25 de mayo, y ni siquiera es nuestro día de independencia, es una fecha patria, muy importante para nosotros. Y esa es una historia común, una historia que hemos vivido. Aún aquellos, como la gran mayoría, que vinimos de otras tierras, nuestros ancestros, nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, y que asumieron su carácter de argentino, ¿tá? Y se integraron en la población. Entonces, la población tiene una nota de identidad con la misma gente que la integra, con la misma población, y una nota de identidad con el territorio. ¿Tá? Porque nosotros nos sentimos identificados con nuestro territorio argentino. En el caso de, me sirve lo de Rita, porque Rita proviene de otro estado y ahora está en este estado, ¿no? Pero vos tenés una identificación con una parte de Italia, ¿o no? Sí, obvio. Aparte del hecho que yo estaba pensando lo mismo, que en Italia hay distintos dialectos, ¿no? En distinta Italia, pero que fue invadida en distinta manera, así que hay muchos dialectos que no comprendo para nada, pero hay un idioma común que es el italiano, como usted decía allá. Exacto. Así que en eso, come acá, se habla un idioma común, se va en giro por el mundo, y en realidad acá escuché mucho dialecto del sur, así que yo no lo comprendo, pero bueno. El napolitano. Eso es berlinístico. Nosotros a los italianos le decimos tanos por el napolitano, porque la gran mayoría de italianos que vinieron en la primera y segunda inmigración venían de Nápoles, ¿sí? Sobre todo en nuestra ciudad. Venían muchos inmigrantes de Calabria, de Nápoles, con un acento muy estricto, y a mí cuando me intentaban hablar, yo la verdad que no lo comprendía nada, pero... Tal cual. Muy bien, eso del idioma, el estar vinculado, estar identificado no solo con la gente, con determinada historia común, sino también con el territorio. O sea, nosotros pensamos en ese territorio al que llamamos patria y al que estamos vinculados, ¿sí? A la casa, nuestro hogar, en nuestra patria, y eso sucede en nuestro estado argentino. ¿Tá? Y el último elemento que tiene que tener todo estado es lo que se llama gobierno. Muy bien. El gobierno muchas veces se usa como, la palabra gobierno se usa como sinónimo de Estado.
Está mal. Yo digo, bueno, porque el Estado exige que nosotros usemos barbijo, o el gobierno exige que nosotros usemos barbijo. Un momento. El Estado somos todos, porque nosotros, como parte de la población, voy a tratar de marcarlo así, como parte de la población, ¿sí? Conformamos el Estado, ¿sí? En cambio, quien exige el uso de barbijo es el gobierno, no el Estado. Ujú. Se decreta que el uso del barbijo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, No obstante, el gobierno, ¿a quién gobierna? Gobierna una población, la población. ¿sí? Y el gobierno ejerce un poder y mantiene un control de poder sobre un determinado territorio, ¿sí? Esta población Ujú. obviamente responde a las directivas de un gobierno en la medida que forman parte del Estado argentino, ¿sí? Y él vive, como dijimos recién, y se integra y se identifica con una determinada localidad geográfica que nosotros llamamos territorio. Mm. ¿Se entienden los tres elementos necesarios? Sí. Sí. Ahora vamos a la parte negativa. ¿Qué pasaría si faltaran alguno de estos elementos? Si nosotros no viéramos uno de estos elementos. En la teoría política no estaríamos frente precisamente a un Estado. Esto es teoría, ¿eh? Pero muchas veces sucede que es difícil identificar un Estado moderno si no tiene estos tres elementos, o no funciona como Estado, a pesar de que podemos pensar en un Estado, no funciona como Estado. ¿Está? Voy a dar algunos ejemplos, y para eso me voy a remitir a ejemplos internacionales, ¿sí? En primer lugar, si nosotros pensáramos que una determinada entidad jurídica tuviera población y gobierno, pero no tuviera territorio, ¿sí? ¿En dónde está? En el agua. ¿Y dónde O en viven? todos lados. En el aire. No, en algún lado están, Rita, pero en todos lados. Alguien, un pueblo o una población que vive en todos lados y tiene una forma de poder político, de alguna forma un poder político. Hay pueblos que se llaman nómades, aún en nuestro estado, en nuestros estados supermodernos, que tienen su propio orden político interno y sin embargo están en distintos lugares o no están en un territorio específico. Por ejemplo, los gitanos. Mm. Ustedes saben que los gitanos tienen una fuerte Pero nota de ¿es un identidad. orden del gobierno o es una serie de reglas que tienen? Ellos tienen reglas y tienen un gobierno propio. ¿Está? Y sin embargo, ¿Gobierno propio tienen? claro, sí, tiene el Consejo de Ancianos, que va indicando en cada uno de los casos hasta quién se tiene que casar con cada quien, o qué propiedad se puede comprar o no comprar. Es un gobierno paralelo al gobierno del estado en donde están viviendo, ¿está? Pero ahí viene el problema. No, siempre me peleo yo, así que... Sí. Doy ejemplo de los gitanos, pero vamos a muchos ejemplos. Por ejemplo, los vascos. Los vascos son una nación que reclama su propio territorio. No lo tiene, o sea, no lo tiene reconocido internacionalmente, ¿sí? Una población que reconoce su propio gobierno. El endacari del gobierno vasco es, para un vasco, la máxima autoridad de su gobierno. Y te van a decir, ¿y dónde están los vascos? ¿Dónde está el País Vasco? Bueno, el territorio está enclavado en 4 provincias del lado español y 3 provincias del lado francés. Los kurdos son, bueno, Kurdistán ahora tiene un territorio, pero tiene un territorio que reclama mucho mayor, donde hay una población que se siente kurda, de origen kurdo, y donde reconoce sus propias autoridades de gobierno. ¿Está? Eso sería Ay, no me sale nada, pero ¿el kurdo de dónde viene? Kurdistán.
Ahora hay un Kurdistán, ahora existe un país llamado Kurdistán. ¿Sí? Hasta la Segunda Guerra Mundial, los hebreos no tenían un territorio hasta que lograron establecerse en Palestina, en lo que hoy es el Estado de Israel. ¿Tá? Pero hasta que no tuvieron un territorio, los judíos, y hoy por hoy los gitanos, no se los reconoce como un Estado a nivel internacional, porque falta un elemento. ¿Tá? ¿Se entendió esto del territorio, no? Sí. Pensemos ahora, y esta es una situación difícil, en una gente establecida con una identidad propia sobre un determinado territorio, pero en donde no podemos identificar un gobierno. ¿Puede pasar? Cioè, tiene un insieme di regole, però non tiene un gobierno. Exacto. Non tiene chi lo rappresente. Muy bien. Pienso, es difícil esto encontrar en un siglo XXI donde todo el territorio del mundo está dividido en estados políticos, ¿sí? Era más fácil pensar en los pueblos originarios, que a lo mejor no tenían un gobierno común o una forma de gobierno común, pero una población establecida en un territorio, aunque muchos de esos pueblos originarios tenían un gobierno propio que fueron usurpados. Pero vamos a pensar ahora en situaciones que en algún momento fueron Estado, pero en las cuales falta hoy un gobierno. ¿Sí? Yo voy a dar dos ejemplos. La dictadura. Un ejemplo en África. No, porque a pesar de que el gobierno no sea legítimo, Rita, puede ser un gobierno. Una dictadura es un gobierno aunque no es un gobierno legítimo. ¿Tá? Estoy hablando de lugares donde no hay ningún tipo de gobierno, donde hay anarquía. O donde no se puede identificar un solo gobierno. Caso de Somalia. Somalia es un país africano que está en el este de África y que hace varias décadas que no tiene un gobierno para todo su territorio y para toda su población. Los gobernantes... No es donde hay masacre continuo. Claro, bueno, eso es lo que pasa. Continuamente, hay continua guerra dentro de eso. Exacto. Porque no hay un gobierno. Como no hay un gobierno que establezca el orden, ni diría Max Weber, el monopolio de la fuerza pública, entonces esos lugares no tienen gobierno. Y el otro caso, podríamos hablar de Haití, en América. ¿Sí? ¿De? Haití. Haití. La República de Haití, el tercer país más pobre del mundo y el primer país más pobre de América, sufrió un maremoto terrible que murieron cerca de 500.000 de personas. Sí. Y cuando sufrió ese maremoto, los gobiernos intervinieron para ayudar a establecer el orden, entre ellos nuestro gobierno. Porque no había gobierno en Haití. De hecho, todavía no tenemos, fuera de la capital de Puerto Príncipe, no se puede identificar un gobierno sobre todo el territorio. Y también pasa lo mismo en Somalia. Bandas armadas recorren el territorio y establecen poderes locales. No hay un Estado moderno, porque falta un gobierno centralizado o un gobierno que establezca un poder sobre todo el territorio y sobre toda la población. ¿Se entiende esto? Por eso es difícil pensar que funcione como un Estado moderno. Y finalmente esto es lo más raro. Ya casi no hay, pero hay. Un lugar donde podemos identificar un territorio donde hay fuerzas gubernamentales, pero no hay una población permanente con identidad propia. Podría mencionar un solo lugar donde en este momento podrían darse esas condiciones, y por lo tanto no podemos entender que haya propiamente un Estado. Por ejemplo, la Antártida es un territorio donde los diversos gobiernos reclaman para sí su propia característica de conformación de su propio Estado. Hay gobierno, o hay un tratado antártico que establece reglas bajo el mandato de la ONU, pero ahí no hay población permanente, pues no hay una población, nadie puede vivir más de un año en la Antártida, se van rotando, y no hay una población propiamente autóctona o antártica. No hay gente que nazca y se vuelva antártica. ¿Se entiende?
No hay familias antárticas, no hay idioma que se hable en la Antártida, se hablan todos los idiomas y demás. ¿Sí? Es un territorio, no hay una población estable y puede que sí podamos entender reglas de gobierno. Y no podemos hablar de un estado, la Antártida no es un estado. ¿Ah? Podrá conformar en algún momento parte de otros estados, se reconocerá parte de otros estados. ¿Se entendió? Sí. Sí. Si nos falta uno de estos tres elementos, no tenemos estado, o por lo menos no funciona como un estado moderno. Bueno, esto era de lo que quería hablar hoy. Chicas, voy a dejarlo, voy a hacer lo siguiente, voy a crear una asignación en Classroom, ¿sí? Voy a subir este video porque lo estoy grabando, espero que todavía me esté grabando. Sí, dice grabando. Está grabando. Entonces voy a subir la grabación, ¿sí? Van a aparecer así como están. También yo estoy todo despeinado, por ejemplo, no pasa nada. Pero está la explicación, que es lo que importa. ¿Está? O sea, ustedes importan, pero digo la explicación. Bueno, creo que nadie lo mira. No, yo lo miré, porque yo justo estaba mirando, fue lo de la otra vez, porque mi hijo se apropió de todo y no pude hacer nada. Lo último quería mirar, terminé mirando el video y no mirando lo que estaba Me parece que nos vemos nosotras mismas nomás. Bueno, yo pongo a disposición... Chicos, miren. Yo pongo a disposición, hay una combinación entre un mate de River y un termo de Boca. Pongo a disposición el video, y lo que les voy a pedir es esto que estuvimos hablando, o sea, un ejemplo de situaciones que no configuran Estado por faltar uno de estos tres elementos: territorio, población y gobierno. Tres ejemplos prácticamente. Tres ejemplos. Uno sin territorio, uno sin pueblo, el otro sin gobierno. ¿Se entiende? Sí. Eso lo subo como asignación. Explíquenle a los chicos, y Natalia, si podés compartir el video en el grupo de WhatsApp, dale. Total. No lo podía bajar, por eso no lo pude compartir. Entonces voy a hacer lo siguiente. No lo puedo bajar de Classroom. Lo voy a compartir en YouTube, voy a poner el enlace, ¿sí? Ahí está. Y ustedes ya lo comparten desde ahí, ¿dale? Bueno, bárbaro, no hay problema. Dale. Bueno, chicas, hasta la semana que viene entonces. Trabajamos con esa asignación, háganlo lo antes posible. Muchísimas gracias. Profe. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Chao.